Nietzsche no escribió para que te sintieras acompañado. Escribió para dejarte solo frente a ti mismo. Desde la primera línea, su filosofía no busca explicarte el mundo, sino arrancarte de la comodidad con la que lo habitas. Por eso, leer a Friedrich Nietzsche no es una experiencia agradable, es una confrontación. No hay caricias intelectuales ni promesas de salvación. Hay un mensaje incómodo y directo. Gran parte de lo que crees, piensas y defiendes no lo has elegido tú. Te lo han entregado hecho. Nietzsche entendía algo que sigue siendo válido hoy. El ser humano moderno no sufre por falta de información, sino por exceso de anestesia. Vivimos rodeados de ideas que tranquilizan, de discursos que justifican la mediocridad, de valores que premian la obediencia. Frente a eso, Nietzsche aparece como una voz que rompe el silencio con violencia. No te dice todo estará bien, te dice mírate, estás dormido. Y esa es la razón por la que sigue incomodando más de un siglo después. Cuando Nietzsche critica la moral, la religión o la cultura, no lo hace por rebeldía adolescente ni por simple provocación. Lo hace porque detecta un patrón. Las sociedades construyen sistemas de valores para protegerse del miedo. Miedo al caos, al sufrimiento, a la responsabilidad de elegir. En lugar de enseñar a los individuos a fortalecerse, se les enseña a obedecer, a encajar, a no destacar demasiado. Se premia al que no molesta, no al que crea. Nietzsche ve en esto una tragedia silenciosa. Seres humanos renunciando su potencia a cambio de seguridad psicológica. Por eso su filosofía no consuela. Porque consolar, para Nietzsche, es perpetuar la debilidad. Decirte que no pasa nada, que eres suficiente tal y como eres, que el problema siempre está fuera. Él hace lo contrario. Te devuelve el problema a las manos. Te dice que si tu vida es pequeña, si te sientes vacío, si vives reaccionando en lugar de creando, no es culpa del mundo. Es consecuencia de haber aceptado valores que no nacieron de ti. Aquí aparece una idea clave que atraviesa toda su obra. El sufrimiento no es el enemigo. El verdadero enemigo es evitarlo a toda costa. Nietzsche observa que cuanto más intenta una cultura eliminar el dolor, más frágiles se vuelven sus individuos. Porque el dolor, bien entendido, es formador. Es lo que obliga a crecer, a afilar el carácter, a descubrir fuerza donde creías que no la había. Una vida sin fricción no es una vida elevada, es una vida adormecida. Este primer choque con Nietzsche es fundamental porque marca el tono de todo lo que viene después. Si esperas recetas rápidas, frases motivacionales o explicaciones fáciles, este no es tu lugar. Nietzsche no habla al rebaño, habla al individuo que sospecha que hay algo falso en la forma en que vive. Al que intuye que seguir las normas no lo ha hecho más libre, solo más aceptable. Al que empieza a sentir que la comodidad constante tiene un precio demasiado alto. Y ese precio es la pérdida de sí mismo. Nietzsche no te pide que lo sigas, ni que adoptes sus ideas como un nuevo dogma. De hecho, despreciaba a quienes convertían cualquier pensamiento en religión. Lo que te pide es más peligroso. Que pienses por tu cuenta, que revises tus valores, que te atrevas a cuestionar lo que todos dan por sentado. Porque solo desde ahí puede comenzar algo auténtico. Este es el punto de partida. Nietzsche no te ofrece un camino seguro, te empuja fuera del camino. No te promete felicidad, te promete lucidez. Y la lucidez, aunque duela, es el primer paso para cualquier forma real de poder interior. Cuando Nietzsche pronuncia la frase Dios ha muerto, no está celebrando nada. No hay triunfo, no hay alivio, no hay burla. Hay diagnóstico, y es un diagnóstico brutal. Con esa frase, Friedrich Nietzsche no declara el fin de la religión como institución, sino algo mucho más profundo, la caída de la estructura invisible que sostenía el sentido de la vida occidental. Durante siglos, Dios no fue solo una figura espiritual. Fue el eje que ordenaba la moral, el bien y el mal, el propósito, el sacrificio y la esperanza. Al desaparecer ese eje, todo lo demás queda suspendido en el aire. Nietzsche observa que la modernidad ha vaciado de contenido a Dios, incluso en personas que dicen creer. La ciencia, la razón, el progreso y la crítica han erosionado lentamente la fe tradicional. Pero el problema no es que Dios desaparezca, sino que el ser humano no está preparado para vivir sin él. Porque sin una autoridad superior que dicte valores, aparece una pregunta insoportable. ¿Y ahora que justifica mi vida? ¿Qué me dice cómo debo vivir? ¿Qué hace que algo tenga sentido? Aquí entra el verdadero golpe de Nietzsche. La muerte de Dios no libera automáticamente al individuo, lo expone. Deja al ser humano solo frente al vacío. Y ese vacío no es poético ni espiritual, es existencial. Es la ausencia de fundamentos absolutos. Ya no hay mandamientos incuestionables,
ni recompensas trascendentes garantizadas, ni castigos eternos que ordenen la conducta. Todo eso se cae, y con ello se cae la comodidad de obedecer sin pensar. La mayoría no soporta ese vacío. Por eso Nietzsche afirma que la muerte de Dios es una tragedia antes que una victoria. Porque al desaparecer la vieja estructura, la gente no se vuelve libre, se vuelve desorientada. Y cuando el ser humano se siente perdido, busca reemplazos. Ideologías, masas, líderes, moralismos nuevos, distracciones constantes. Cambian a Dios por cualquier cosa que les devuelva la sensación de dirección, aunque sea falsa. Nietzsche ve aquí el nacimiento del nihilismo, la sensación de que nada importa realmente. Si no hay verdad absoluta, si no hay propósito dado desde arriba, entonces todo parece equivalente. El bien y el mal se relativizan, el esfuerzo pierde sentido, el sufrimiento parece inútil. Pero Nietzsche no se detiene en esta fase. Para él, el nihilismo no es el destino final, es una etapa de transición, un desierto que hay que atravesar, no un lugar donde quedarse. El problema es que muchos se instalan en ese desierto. Confunden la ausencia de valores heredados con la ausencia de todo valor. Y ahí aparece la decadencia. Vidas vividas en automático, buscando placer inmediato, evitando el dolor, sin dirección interna. Nietzsche no critica la falta de Dios, critica la falta de coraje para asumir las consecuencias de su ausencia. Porque cuando Dios muere, algo tiene que ocupar su lugar. Y ese algo no debería ser la masa ni el entretenimiento, sino el individuo creador de valores. Aquí se conecta este tópico con el anterior. Nietzsche no vino a consolarte porque consolarte en este punto sería mentirte. Decirte que todo da igual es una forma de anestesia. Él hace lo contrario. Te dice que ahora la responsabilidad es tuya. Ya no puedes esconderte detrás de una moral heredada. Si tu vida carece de sentido, no puedes culpar a Dios, ni a la sociedad, ni al sistema. Te toca construirlo. La muerte de Dios no es el final del camino, es el inicio de una prueba. Una prueba que separa a quienes necesitan que les digan cómo vivir de quienes están dispuestos a asumir el peso de decidir por sí mismos. Nietzsche no te dice qué valores crear, solo te advierte de algo esencial. Si no los creas tú, alguien más lo hará por ti. Y casi nunca será para tu beneficio. Nietzsche entendió algo que resulta incómodo aceptar. La mayoría de las personas no piensa, repite. No porque sean incapaces, sino porque pensar de verdad exige un precio que pocos están dispuestos a pagar. Ese precio es el aislamiento, la incomprensión, muchas veces el rechazo. Por eso, cuando Friedrich Nietzsche habla del rebaño, no está insultando individuos concretos, está describiendo un mecanismo psicológico colectivo. El ser humano, por naturaleza, busca pertenecer, y para pertenecer, aprende a adaptarse. La moral del rebaño nace precisamente de ahí. No surge de una reflexión profunda sobre lo que fortalece la vida, sino de la necesidad de mantener el orden y reducir el conflicto. Son valores diseñados para que nadie destaque demasiado, para que nadie incomode, para que todos se muevan dentro de límites aceptables. Se premia la obediencia, la humildad mal entendida, la moderación constante. No porque sean virtudes elevadas, sino porque son útiles para la estabilidad del grupo. Nietzsche ve en esta moral una inversión peligrosa. Lo que originalmente eran rasgos de debilidad, miedo, resentimiento, incapacidad de afirmarse, se transforman en virtudes morales. El que no puede imponerse, declara inmoral la fuerza. El que no puede crear, desprecia al creador. El que no se atreve a destacar, glorifica la igualdad. Así, la moral deja de ser una guía para elevar al individuo y se convierte en un sistema para nivelar hacia abajo. Aquí aparece el resentimiento como motor oculto. Nietzsche observa que muchas normas morales no nacen del amor al bien, sino del odio lo que sobresale. El rebaño no ataca de frente, moraliza. No dice, no puedo, dice, no deberías. No dice, me falta fuerza, dice, tu fuerza es mala. De esta forma, la mediocridad se disfraza de virtud y la grandeza se vuelve sospechosa. Este fenómeno no pertenece al pasado. Cambian los discursos, pero el mecanismo es el mismo. Hoy el rebaño no se reúne en iglesias, se reúne en consensos sociales, en opiniones mayoritarias, en lo que todo el mundo sabe. Pensar distinto ya no es peligroso físicamente, pero sí socialmente. Se castiga con burla, exclusión o invisibilidad. Y ese castigo, aunque sutil, es suficiente para que la mayoría prefiera callar y adaptarse. Nietzsche no idealiza al individuo solitario por romanticismo, sino por necesidad. Entiende que todo pensamiento auténtico comienza en soledad.
Quien necesita aprobación constante no puede crear valores propios, porque siempre está mirando hacia afuera. La moral del rebaño funciona precisamente así. Te entrena para buscar validación, para medir tus ideas según la reacción ajena, para ajustar tu identidad a lo que es aceptado. Y aquí se conecta directamente con la muerte de Dios. Cuando desaparece la autoridad suprema, el rebaño no desaparece con ella. Al contrario, se fortalece, porque la gente, privada de certezas trascendentes, se aferra aún más a la opinión colectiva. Cambian a Dios por la mayoría. Ya no preguntan, ¿es verdadero? Preguntan, ¿es aceptado? Y ese desplazamiento es uno de los mayores peligros que Nietzsche señala. Salir del rebaño no significa despreciar a los demás ni vivir en guerra constante. Significa algo más difícil. Dejar de tomar la moral dominante como medida automática de verdad. Significa preguntarte si tus valores te fortalecen o simplemente te hacen encajar. Significa aceptar que pensar por cuenta propia implica estar, durante mucho tiempo, sin aplausos. Nietzsche no promete que el camino fuera del rebaño sea feliz. Promete que será auténtico. Y para él, la autenticidad vale más que la comodidad. Porque solo quien se atreve a pensar distinto puede empezar a vivir distinto. Pocas ideas de Nietzsche han sido tan malinterpretadas como la voluntad de poder. Para muchos, suena a ambición desmedida, a deseo de control, a imposición sobre los demás. Pero esa lectura superficial pierde el núcleo de lo que Friedrich Nietzsche estaba señalando. La voluntad de poder no es, ante todo, una fuerza dirigida hacia afuera, sino una energía que busca expandirse desde dentro. No se trata de dominar personas, sino de dominar el propio caos. Nietzsche parte de una observación simple pero incómoda. Todo lo vivo quiere afirmarse. No quiere solo sobrevivir, quiere intensificarse. Quiere más forma, más expresión, más capacidad. La voluntad de poder es ese impulso fundamental que empuja a un ser a desarrollarse, a superarse, a no quedarse en el mismo punto. Cuando este impulso se bloquea, aparece la decadencia. Cuando se reprime sistemáticamente, aparece el resentimiento. Aquí se entiende por qué Nietzsche desprecia las filosofías que glorifican la renuncia constante. No porque niegue el valor del sacrificio, sino porque rechaza el sacrificio sin propósito. Renunciar a uno mismo en nombre de una moral que no te fortalece no es virtud, es desgaste. La voluntad de poder no busca comodidad, busca crecimiento. Y el crecimiento, inevitablemente, implica fricción, esfuerzo y conflicto interno. Esta idea conecta directamente con la crítica al rebaño. La moral dominante suele ver con sospecha a quien se exige más, a quien no se conforma, a quien apunta alto. Se le llama arrogante, egoísta o peligroso. Pero Nietzsche ve lo contrario. Peligroso es el individuo que nunca se ha enfrentado a sí mismo, que nunca ha disciplinado sus impulsos, que vive reaccionando en lugar de creando. La verdadera amenaza no es el fuerte consciente, sino el débil resentido. La voluntad de poder se expresa, sobre todo, como autoformación. Es la capacidad de tomar los impulsos, el dolor, las contradicciones internas y darles una dirección. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de integrarlo. Nietzsche no propone una vida limpia y ordenada, propone una vida intensa y consciente, donde incluso el error y el fracaso se convierten en material de construcción. Aquí aparece una diferencia clave con otras formas de poder. El poder externo necesita reconocimiento. Se exhibe, se defiende, se impone. El poder interno, en cambio, es silencioso. No necesita aprobación porque se sostiene en la propia coherencia. Por eso Nietzsche no habla de conquistar el mundo, habla de conquistarse a uno mismo. Y esa conquista es mucho más exigente que cualquier dominio externo. La voluntad de poder también implica asumir responsabilidad. Si tu vida no avanza, si te sientes estancado, no puedes culpar eternamente las circunstancias. Nietzsche no niega las dificultades externas, pero insiste en algo esencial. Siempre queda un margen de acción. Siempre hay una forma de responder, de reinterpretar, de transformar la experiencia en fuerza. Negar ese margen es renunciar a la propia potencia. Este punto prepara el terreno para el siguiente. Porque una vez que el individuo deja de refugiarse en la moral del rebaño, una vez que acepta la muerte de las viejas certezas y reconoce su impulso de crecimiento, surge una pregunta inevitable. ¿En qué se convierte alguien que vive según su propia voluntad de poder? Nietzsche no responde con una utopía social ni con un modelo cerrado. Responde con una figura simbólica, el superhombre. Pero antes de llegar ahí, es fundamental entender esto. La voluntad de poder no es agresión gratuita ni ambición ciega. Es disciplina, es creación,
Es la decisión diaria de no traicionarse. Es elegir el camino difícil cuando el fácil te vuelve pequeño. El superhombre es, quizá, el concepto más tergiversado de Nietzsche. Ha sido reducido a caricaturas, malinterpretado como superioridad física, intelectual o incluso racial. Pero en el pensamiento de Friedrich Nietzsche, el superhombre no es un privilegio biológico ni una élite social. Es una meta existencial. No se trata de estar por encima de otros, sino por encima de uno mismo. Dejar atrás la versión que vive por inercia, por miedo o por costumbre. Nietzsche introduce esta figura como respuesta al vacío dejado por la muerte de Dios. Si ya no hay valores absolutos dictados desde fuera, si la moral heredada se ha derrumbado y el individuo ha reconocido su voluntad de poder, entonces surge una necesidad urgente: crear nuevos valores. El superhombre es aquel que asume esa tarea sin pedir permiso. No espera aprobación, no busca consenso, no se refugia en excusas. Vive como creador, no como repetidor. Aquí aparece una idea central que da cierre a todo el recorrido. El mayor enemigo no es la sociedad, ni el sistema, ni el rebaño. El enemigo final es la propia tendencia a la comodidad. La parte de uno mismo que prefiere encajar antes que afirmarse, que elige seguridad antes que verdad, que justifica su inmovilidad con discursos morales. Nietzsche entiende que el verdadero combate no es externo, es interno, y es permanente. El superhombre no elimina el sufrimiento, lo integra. No huye del dolor, lo utiliza. Porque ha comprendido algo esencial. Toda creación exige destrucción previa. No se puede construir una vida propia sin romper con valores que ya no sirven. Y romper duele. Implica perder identidades, relaciones, certezas. Pero para Nietzsche, ese dolor es el precio inevitable de cualquier forma de grandeza auténtica. Este punto conecta con la voluntad de poder en su forma más elevada. El superhombre no es quien acumula logros visibles, sino quien logra coherencia interna, quien vive de acuerdo con lo que crea, incluso cuando eso lo deja solo. No necesita ser comprendido por todos, porque su medida no es externa. Su criterio es la fidelidad a su propio camino, y esa fidelidad exige una disciplina que pocos están dispuestos a sostener. Nietzsche no presenta al superhombre como un ideal alcanzable de una vez y para siempre. No es una llegada, es una dirección. Es la tensión constante entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, te alejas. Cada vez que eliges la responsabilidad sobre la excusa, te acercas. No hay descanso definitivo, porque la vida misma es devenir. El gran cierre de Nietzsche no es una promesa de felicidad, sino una exigencia de honestidad radical. Si tu vida no te satisface, no mires primero hacia afuera. Mira dónde has cedido, dónde te has traicionado, dónde has preferido la anestesia al esfuerzo. Porque nadie más puede recorrer ese camino por ti. No hay salvadores, no hay garantías, no hay absoluciones finales. Nietzsche sin censura no te deja un mensaje cómodo para recordar, te deja una pregunta imposible de esquivar. ¿Vas a vivir como una repetición más del rebaño, o como alguien que se atreve a crearse a sí mismo? No importa la respuesta que des hoy. Importa que sepas que, desde este momento, no puedes decir que no lo sabías.